le quiero preguntar a Guido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer de tenerte. Donald Trump es un tipo que le da bola a la micro, contrario al presidente que nosotros tenemos que le da bola a la macro, ¿por eso sigue siendo un candidato competitivo? Digo, porque cuando yo recuerdo la presidencia de Trump, recuerdo a un Donald Trump preocupado por el empleo y por el bienestar de los Estados Unidos, o sea, dándole bola a la micro. ¿Este es el Trump en estilo puro, digamos? Sí, sí, correcto. Digamos, Trump lo que tiene para la visión argentina, tiene una parte proteccionista, una parte pro producción, que acá está más representado por otros sectores, que no son los sectores de Milei. O sea que en ese punto, el proteccionismo, tanto como poner en eje la producción, están totalmente opuestos a lo que es Milei. Pero no es solamente en palabras, porque uno también podría decir en lo discursivo, sino que Trump lo que tuvo fue un descenso del desempleo, a excepción, claramente, de lo que fue la pandemia. ¿No? En la pandemia lo que tenemos en Estados Unidos es como ellos no tienen protección al empleo, como sí hubo acá, lo que pasó fue que en el año 2020 se disparó lo que es el desempleo, pero después ya en el 2021-2022 se regularizó. Entonces, Trump, con la tendencia general que tuvo él, fue de crecimiento del empleo, por ende de descenso del desempleo, lo cual llevó a Estados Unidos a unos buenos indicadores en ese sentido. Claro. ¿Y qué idolatra entonces Milei de Javier Milei? Yo puedo ver en las similitudes, tal vez en las formas, ¿no? Digo, de hecho, nos contaba Daniela que fue bastante ofensivo respecto de su adversaria en las elecciones y Milei siempre lo es también. Pero digo, ¿qué termina idolatrando de él si el plan económico es tan distinto? Yo creo que lo que lo juntan son los enemigos, vamos a decirlo así, en cierta manera. De hecho, sabemos que los medios locales, cuando entrevistan a Milei, no son muy punzantes, pero hay alguna entrevista que dio algún medio internacional que le preguntaron justamente sobre esto. Lo que decían es, bueno, tenemos enemigos en común, ¿no? El fantasma rojo, los de la izquierda. Entonces, obviamente Trump también tiene un discurso anti-izquierda, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que en Estados Unidos son realmente una expresión muy minoritaria, ¿no? Nadie podría decir que Kamala es de izquierda. Ellos sí lo dicen, pero digamos, nadie en su sano juicio podría decir algo así. Al revés, justamente la política que llevó Biden, si bien también fue una política que hay que destacar, hay que recordar que Biden tiene el plan de infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos. O sea, lo que ellos hicieron es todo lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo, que es poner mucho dinero en obra pública, tanto en planes de vivienda, en rutas, o sea, hicieron una inversión fenomenal, lo cual Milei está obviamente poniéndola en foja cero, o sea, estamos en cero. Ahora, la inmigración, esto te lo pregunto a vos, respecto a que este parece ser otro de los grandes temas. ¿Quién va a entrar? ¿Quién no va a entrar? ¿Quién va a hacer el trabajo de alguna manera más precarizado, que es el trabajo agrícola, por ejemplo, en los Estados Unidos, que eso es uno de los grandes interrogantes? ¿Cómo ves vos este tema? Que es central también. Es un tema central, nodal en la campaña. De hecho, la propia Kamala Harris tuvo que levantar un discurso más duro en comparación a lo que venía haciendo el Partido Demócrata. La novedad de la última semana es que en el meeting que hizo Donald Trump en Nueva York, uno de sus invitados habló pestes de Puerto Rico. Dijo que es una isla flotante de basura. Como saben ustedes, los puertorriqueños no votan para presidente porque son un Estado libre asociado, pero sí los puertorriqueños que están radicados en el continente. De hecho, hubo una movida muy grande de la comunidad puertorriqueña en contra de Trump. Ahora, acá quiero traer un dato que es contradictorio como la realidad misma. En los últimos meses ha crecido muchísimo el colectivo Latinos for Trump, que es el colectivo de latinos o de primera generación, de latinos que cruzaron ilegalmente, o de primera generación de latinos que están a favor de las políticas restrictivas en materia migratoria. Y también ha crecido en materia demográfica las primeras generaciones de latinos, de asiáticos y de afroamericanos que tienen mayor nivel de acceso a la educación. Y no es un dato menor, porque cuando vos te pones a desagregar los votos a Trump, la gente que tiene estudios universitarios tiende más al voto a Kamala Harris. Y la gente que no tiene este tipo de estudios tiende más al voto a Donald Trump. Igual que hay un sesgo de género. Las mujeres tienden más a un voto a Kamala Harris. Hoy salió un cortometraje, una publicidad muy buena en donde la propia Julia Roberts llama a las mujeres que apoyan a Kamala Harris a no decirle a sus maridos cuál va a ser su voto, a no hacer público su voto para que en el ámbito de lo privado no tengan un hostigamiento. Digo, esto muestra... Terrible eso igual, ¿no? Lo que estás contando y lo que dijo ella, ¿no? De que no le tenés que contar a tu marido lo que vos como si eso implique represalias, digamos. Es terrible. Es terrible, pero también es entender lo más fino del voto, ¿no es cierto? Y cómo pueden interpelar a un sujeto que quizá, si en su casa levanta la voz y dice, voy a votar a Kamala,
pueda tener una reprimenda o algún tipo de dificultad, pero que si lo hace secretamente, le suma un voto a la candidata mujer. Ahora, ¿Estados Unidos vota con el bolsillo? ¿Como en todos lados? Yo creo que como en todos lados, sí. ¿Y ahí quién gana? Si vamos a hablar de un país que vota con el bolsillo. No, a mí me parece que fue más contundente lo que fue, en términos de PBI, lo que fue Trump, de nuevo, sacando la pandemia, porque la pandemia es un hecho que nos ocurre a todos, que a él también le pegó, pero a mí me parece que es un país mucho más productivo, es lo que necesita Estados Unidos, o sea, para que entendamos, las grandes fábricas de producción que mantienen a Estados Unidos dándole, digamos, esta simbología de potencia, están afuera. O sea, se está produciendo gran parte de los bienes norteamericanos se están produciendo en Asia. Entonces, esto es importante. Trump lo que quiere hacer es que vuelvan a incorporarse a Estados Unidos, lo cual me parece que en eso es una política, uno no tiene que defender a Trump, no tiene que comprar todo el paquete entero, ¿no? O sea, claro. Trump, desde ya, como personaje, a mí me parece que tiene bastantes falencias. Yo la política económica de Trump sí la defiendo. La de proteccionismo. Por eso, la política económica de Trump sí me parece extraordinaria. Y más en la posición que están ellos, porque si vos decís, bueno, ok, no, ellos lo que pueden hacer, digamos, lo que tratan de hacer valer es que son el mayor consumidor del mundo. No, más allá de que tengan el PBI per cápita, el PBI más alto del mundo, y más allá de que a paridad de poder adquisitivo, o sea, que China está muy cerca de ser la primera potencia comparado con Estados Unidos, me parece que Estados Unidos lo que puede ostentar es que tiene un mercado interno mucho más fuerte, ¿no? Claro. Tiene un consumo mucho más fuerte, ¿no? Eso lleva también a que la gente esté endeudada, nada es color de rosa, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es, me parece que en la posición de Estados Unidos es lógico que ellos se pongan a hacer valer ese mercado tan fuerte. Entonces le diga a Europa, bueno, tenés que comercializar conmigo, le diga a China, te pongo barreras comerciales para los autos eléctricos porque no quiero que entres y que destruya mi propia industria. Con lo cual ahí se da el caso de Elon Musk, que es bastante llamativo, ¿no? Que se dice tan liberal y después por otro lado termina abogando por barreras arancelarias para los productos chinos. ¿Cuál vendría a ser el fuerte de cada uno? Entiendo que por lo que está diciendo Trump, le pregunto a Jair, pero digo, Trump, el modelo económico planteado y que además ya tuvo la posibilidad de demostrarlo y de llevarlo adelante, entiendo que es uno de los puntos fuertes de Trump. ¿Cuál vendría a ser uno de los puntos fuertes de Kamala Harris? Bueno, los de Kamala Harris tienen que ver sobre todo con los derechos civiles. El aborto fue un tema que se terminó metiendo en campaña, que no era de los principales temas. Néstor traía la migración, vos hablabas del modelo económico, incluso Guido en la competencia con China, que también es uno de los grandes ejes. Hay dos ejes más que creo que son los que dibujan el escenario completo. Uno es el tema del aborto, que la Corte Suprema ha tenido la última palabra en muchas decisiones estaduales, porque en Estados Unidos la reglamentación tiene que ver con estas divisiones políticas, y la otra es el tema de las guerras, ¿no es cierto? Estados Unidos desde hace 30 años es la potencia indiscutida, hegemónica del mundo, y es básicamente el que financia a Ucrania y el que financia a Israel. Bueno, el rol geopolítico de Estados Unidos en el mundo también está en discusión, y lo que traía Guido no es menor. Donald Trump dice que apenas asuma va a garantizar la paz entre Rusia y Ucrania y entre Palestina y Israel. ¿Por qué? Porque dice que la discusión de fondo es una pelea con China, que Estados Unidos, ¿por qué tiene que subir aranceles? Porque tiene que proteger la industria local, porque la gran amenaza de Estados Unidos es China. Y en esa construcción del enemigo externo, creo que Donald Trump también come, sobre todo de sectores que se vieron empobrecidos en el último tiempo. Mucho se ha hablado de los estados swingers, los estados que terminan definiendo cuál va a ser el presidente. Bueno, en muchos de estos estados también swingers, hay capacidad ociosa fabril. Gente que muchos años fue una clase obrera del sueño americano, con cierta bonanza económica, y que ve mermada su capacidad de compra. La explicación de que esto pasa porque China avanza a nivel mundial tiene algo de realidad y también tiene algo de relato, pero el que come de eso es sin duda Donald Trump. Hay estados que... Swingers. También. Esos son 7, según nos dijo Daniela. Pero digo, hay estados que han cambiado mucho en los últimos años en Estados Unidos. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Miami, que es un estado superpoblado. El estado de la Florida, digamos, siempre es muy importante para las elecciones. Y ha cambiado mucho porque, por ejemplo, los precios de las propiedades han aumentado, es decir, se han puesto como de moda. Ese voto, que es el voto, por ejemplo, del estado de la Florida o del sur de Estados Unidos, ¿es un voto, vos lo considerás más relacionado a los republicanos o a un tipo como Trump?
o finalmente se va a volcar esta vez para los demócratas? No, a mí me parece que tradicionalmente, por la incidencia que tienen de los latinos que van a vivir a Estados Unidos, generalmente tiende a apoyar al republicano, más que nada porque ahí la causa cubana también, y ahora que se suma lo de Venezuela, genera cierto rechazo en la comunidad latina, y la postura, digamos, más enfrentada podría entenderse más pro-Trump. Pero bueno, de todas maneras la postura sigue siendo la misma. Subimos los votos en Argentina, tanto que si ganan los demócratas o los republicanos, la postura con Cuba y con Venezuela, a mi entender, va a ser similar. No sé qué quieras añadir, pero digo, lo que quiero decir es, me parece que en los lugares la donde... postura de Cuba y sobre todo la de Cuba se terminó cargando a la canciller, digamos. Sí. Claro, exacto, por eso ese también es un tema importante, pero me parece que en la Florida puede ganar Trump. No sé qué están marcando las encuestas, pero me parece que tendría que ser esa la tendencia. La Florida es un estado muy sensible. No sé si ustedes llegan a recordar la elección entre George W. Bush y Al Gore, que se define contando los votos de la Florida. Y un dato no menor, la Florida la gobernaba el hermano de George Bush. Y el Tribunal Supremo Electoral que decide que al final ganaba Bush había sido colocado por el hermano de George Bush. Entonces, tu dato es importante porque la Florida siempre es un estado muy sensible. Claro. Muy sensible. Vamos un poco al escenario de la actualidad argentina económica, por sobre todas las cosas. Y quiero ir un tuit de Martín Menem de hoy al mediodía, que no lo tenemos ahí, pero lo voy a leer. Dice, hace 5 meses que los salarios le ganan a la inflación. Pone Martín Menem en redes sociales. Y me parece que hoy la discusión o la grieta que intenta marcar el gobierno es entre los datos que ellos traen para plantear que todo está bien, como por ejemplo que los salarios le ganan a la inflación, y lo que uno siente, digamos, en el bolsillo. ¿Cómo se explica esto que él pone como un contundente triunfo, pues además lo pone con corazoncitos, con los colores de la bandera argentina, respecto de la situación que estamos atravesando? Bueno, ahí hay varias cosas para decir. A ver, para empezar, lo que decimos con el salario es, se compara el salario contra la inflación. La inflación, ¿cómo está medida? Como para que todos entendamos, los componentes que tiene adentro la medición de la inflación del INDEC tiene, por ejemplo, que el transporte representa menos del 4% de tus ingresos, con lo cual todos sabemos que eso no es verdad. Los servicios públicos, valores similares. La vivienda, también menos del 8%. Entonces, ¿cuál es el componente fuerte en la medición de la inflación? 23% aproximadamente, alimentos. Entonces, si vos tenés relativamente controlado los alimentos, lo que ocurre es que la inflación no te da tan alta. De hecho, posiblemente la del mes pasado de alrededor del 3% se está estimando que va a dar. Que va a ser baja, va a ser una baja significativa, vamos a hacerlo así. Lo que quiero decir es, ahí está la diferencia cuando uno va y pregunta en la calle y lo que encuentra es, che, a mí me alcanza cada vez para menos. ¿Cómo puede ser que me estén diciendo que el salario crece? Primero que cuando decimos que crece es que estamos hablando de un 5, 6% con una inflación que iba al 4%. O sea que estamos hablando de un puntito más que está sacando en cada uno de esos meses que dice Martín Menem. Segundo, lo que hay que decir es la ponderación, todos los servicios, todo lo que sube, no te impacta directamente en esa inflación. Porque en definitiva, ¿qué es lo que importa? Esta medición es funcional al gobierno. Exacto. Digo, te puede gustar o no, pero es funcional al gobierno. Esa canasta vos la podés modificar, está desde diciembre vos te de 2016. subió 40% la luz. No podés tener... Eso no impacta en la inflación. No podés tener un 3% de inflación. Impacta ese porcentaje chiquito, más abajo que los alimentos. A mí me parece más representativo transporte. O sea, menos del 4% y vos decís... ¿Quién gasta menos del 4% de transporte? Sí, solamente los de altos recursos. Sí. Entonces esa ponderación es la que te determina. Y segundo, y más importante, quizás más importante, es cuando vos tenés una caída muy brusca, cuando vos lo medís y lo ves en un gráfico, hay toda una superficie en la cual vos perdiste poder adquisitivo, que eso no se recompone. O sea, lo que se perdió de poder adquisitivo en diciembre, enero y febrero, no se recompuso nunca. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno... Lo pongo en el extremo, bien en el extremo. Supongamos que no se haya aumentado ningún salario y después de un 100% de inflación te recomponen el 100% de tu salario. ¿Vos estás igual que al comienzo? No, todos los meses que transcurrieron, que vos perdiste contra la inflación, vos te endeudaste, gastaste con la tarjeta de crédito, le pediste prestado a un familiar. Es un excelente ejemplo. Y eso no me lo devolvés nunca. Entonces, tomar las cosas de punta a punta, por eso en economía no las tomamos generalmente así, todo. Lo que hacemos es, bueno, la medición semestral. La medición semestral de salarios da una caída fenomenal en el primer semestre. Claro. Y en el segundo semestre también posiblemente de una caída. Pero hay una cosa más. Me parece que es muy difícil de ponderarla, pero que vos la ves en la calle. Es que todo, yo siempre lo repito, ¿no? Me parezco loco, pero todo te quedó muy lejos. Antes era todo como más accesible, era más accesible el transporte, era más accesible ir a comer algo, era más accesible poder irte un fin de semana de vacaciones. Ahora es inviable, directamente es inviable. Claro, porque... Entonces yo digo, esta recuperación a la que el gobierno dice que se tiene, y esta es la pregunta, digo,
¿En función de qué? ¿O en base a qué? Porque todos los valores se han caído de consumo. Por eso. Ahí también hay otro tema de ponderaciones. Cuando uno dice el estimador de actividad económica, entonces uno dice, bueno, hay una reactivación, que Milei está escribiendo eso, que dicho sea de paso arranca desde diciembre después de la devaluación que él hizo. O sea, él dice que ahora estamos como cuando después de que hizo la devaluación. No está diciendo cuando recibió el gobierno. ¿Está? Eso primero hay que decirlo porque Milei dice que llegamos al punto de inicio, lo cual es mentira. Pero digo, más allá de eso, esa reactivación, de nuevo, es una cuestión de ponderaciones, de peso. ¿Qué pesa ahí? Bueno, ahí tenés el sector agrícola que le está yendo muy bien, sector extractivista que le está yendo muy bien, y eso tiene un peso en la ponderación de la actividad económica. Ok. Pero vos te fijás la industria y viene en caída. Bien. El consumo, fíjense lo que está pasando con los supermercados. Sí. Los supermercados no tuvieron un mes que No. no haya caída de consumo. Por eso, imagínate, mucho menos van a subir el precio, si no le está comprando nadie. Gracias a los dos. Gracias, gracias.